Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Villar, soy el facilitador de la unidad didáctica Reparación de Equipos de Cómputo. Estamos en la semana 17 y ¿en qué sesión estamos, chicos? A ver, coméntenme. ¿Nadie? En la sesión 33. Ajá, estamos en la sesión 33. Hoy día tenemos una evaluación de recuperación. Ya habíamos estado saludándonos antes. He estado dando las pautas de quienes he estado dando las pautas de quienes darían la evaluación de recuperación. Entonces, previamente a esta evaluación de recuperación, voy a dar una breve, digamos, retroalimentación, llamémoslo así. Entonces, voy a iniciar, ¿sí? Con respecto a la evaluación anterior. Normalmente nosotros tenemos software para recuperar información, ¿verdad? Hay diversos programas para recuperar información, ¿no? Sin importar qué programa utilice, pues unos tendrán ciertas ventajas y otros tendrán otras ventajas. Eso es lo que tendrían que haber respondido en la pregunta número 1, ¿sí? ¿Y para qué sirven los recuperadores de información? Pues los recuperadores, como su nombre lo indica, ¿no? Para obtener información que de repente no es visualizado dentro de una unidad de almacenamiento secundario, ¿no? Llámese disco duro, llámese unidad de SSD principalmente, pero inclusive también se podría recuperar la información a partir de un pendrive, ¿no? O cualquier otra unidad de almacenamiento. ¿Ok? El otro es backup utilizando un enclosure. Un enclosure es un dispositivo que normalmente se conecta en la parte externa por puerto USB, aunque también los hay de puerto Thunderbolt u otro, generalmente USB. Entonces permite conectar, ¿no?, nuestra unidad de disco duro, HDD o una SSD. Entonces conectas en el enclosure. ¿Para qué? Para leer la información que tienen esas unidades, ¿no? Si bien lo puedes conectar directamente si es que tienes una PC de escritorio, ¿no? Tener un enclosure pues te facilita la instalación de una unidad de almacenamiento secundaria en la PC, ¿no? Lo haces más rápido porque está a la mano, simplemente colocas, conectas el puerto USB y ya puedes leer la información. Y utilizando software para copias de seguridad, también hay varios, lo hemos visto en clases, puedes sacar una copia o de otro modo también puedes seleccionar, copiar y pegar, ¿no? Lo único que te da el enclosure es la facilidad de realizar este tipo de tareas. El otro es low level format, que quiere decir formateo de bajo nivel, cuando de repente quieres borrar de manera totalitaria e irrecuperable la información, utilizas un software que yo les he enseñado en clase para formatear a bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Que cuando formateas a bajo nivel, las pistas y los sectores, en el caso de ser un disco duro o HDD, se redefinen y permite muchas veces poner en marcha dispositivos que han estado dañados en su estructura, ¿no? E incluso de manera física o lógica, ¿no? Entonces, si quieres hacer eso, recuperar de repente el dispositivo físico, ¿no?, generalmente un HDD, lo formateas a bajo nivel, ¿no? El otro es clonación de discos duros. Cuando de repente se tiene que instalar programas similares, ¿no?, en un laboratorio de cómputo, utilizamos estas aplicaciones, cualquiera de estas que son para clonar. El Ghost
de Symantec, que es el que más recomiendo, pero los hay decenas, ¿no?, de software, y ustedes simplemente usan el software y clonan, ¿no? ¿Por qué clono? Porque la estructura, digamos, las series, los números de series, la estructura de los programas, la estructura lógica de los programas se pasan a la otra unidad tal cual, ¿no? Se pasan tal cual. Me disculpan un segundo. Ok, entonces les decía de que pues se clona cuando quieres reproducir ya sea una unidad del disco duro o todo el disco duro, ¿sí? Pero tal cual, ¿no? Tal cual. De repente a veces tienen un sistema, ¿no?, un sistema empresarial, entonces se va a clonar con ese sistema. ¿Qué pasa si tú formateas o nuevamente y tratas de poner los programas, ¿no? A veces los sistemas son instalados por algunas empresas, ¿no?, y cobran por la instalación. Entonces, al clonar, evitas ese cobro adicional. Dos, por ejemplo, si vas a formatearla y volverla a instalar y no clonarla, no tener un archivo, no un archivo, otra unidad clonada, lo que puede pasar también es de que esas seriales, esas series originales se van a perder, ¿no? Cosas así. Entonces, en situaciones similares, mejor es clonar, ¿no? Otra opción para clonar es porque de repente tengo que entregar 40 equipos y todos tienen las características similares y quieren con el software, con el mismo software, ¿no?, para todos, ¿no? Imagínate un laboratorio de cómputo de la institución en donde ustedes estudian, ¿no? Entonces, tú puedes poner a una computadora todo tal cual te solicitan y las demás, los demás, los demás SSD o HDD serían clonados, ¿no? Entonces tú simplemente clonas las 39 restantes y vas colocando la unidad de almacenamiento secundaria, llámese SSD o HDD. ¿Okay? Para eso serviría clonar. Preguntas hasta acá, chicos, coméntenme. Preguntas, ¿estoy siendo claro o no en la retroalimentación? Coméntenme, por favor. ¿Podría repetir la última parte? Por... A la última parte estaba hablando de por qué clonar los discos de un laboratorio. Puedo, y suponiendo que me piden 20 programas, no, 10 programas especiales para un laboratorio. Yo esos 10 programas los puedo instalar en un equipo. Retiro las unidades SSD de las demás máquinas y las clono. Como ya está instalado los 10 programas, lógicamente más el sistema operativo y encima de este los 10 programas que me han solicitado, clono las 39 máquinas del laboratorio y luego simplemente empiezo a colocar las unidades SSD a las otras computadoras, prendo y ya van a tener todas todo. ¿Cuánto demora una clonación? Aproximadamente 10 minutos, aunque esto depende del software, ¿no? Ahora, demora 10 minutos. Ok, perfecto, dirán muchos, ¿no? ¿Cuánto demoraría instalar los 10 programas máquina por máquina? De repente unas 3 horas, dependiendo también de qué tipo de programas son.
Entonces, 3 horas versus 10 minutos, pues es un ahorro de tiempo. Ahí estás practicando la eficiencia, la eficacia también. Entonces, eres más efectivo o efectiva en realizar el trabajo, ¿no? En esos casos, clonas la unidad de disco o la unidad de SSD para las demás máquinas. ¿Por qué? Porque te están solicitando los mismos programas para todas las máquinas. Realizas un trabajo, el trabajo en una máquina y las demás serían clonadas. ¿Eso se entendió o no? Sí, profesor. Ya, entonces vamos a ir al otro punto que quiero resaltar, ¿no? Para soldar de soldar, ¿no? Para soldar de soldar hay que tener primero algunos elementos, ¿no? Que son pasta de soldar, estaño y un cautín. Los cautines hay de diversas temperaturas, ¿no? O calientan a diversas temperaturas, que por lo general son entre 30 y 60 watts o 35 y 70 watts. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo soldar? Puedo soldar puertos USB. ¿Por qué? Porque los puertos USB suelen dañarse, se rompen, el plastiquito que lleva adentro se rompe, entonces hay que cambiarlos, ¿no? O simplemente no es que se rompan, el plastiquito no se rompe, pero sí se rompe de repente los contactos que están encajados en la baquelita, ¿no? Entonces también eso hay que soldarlo, ¿no? De cualquier modo, tengo que soldar utilizando una técnica, ¿sí? Que es la técnica en V, les había indicado, ¿no? Donde este lado va a ser el estaño y este lado el cautín. Antes hay que empastar, ¿no? Y él debe estar en la temperatura debida, ¿no? Y se saca más o menos en esta dirección, ¿no? Para que quede como un cono. Eso tienen que practicar entonces en cuanto a soldadura. También se puede cambiar fusibles. Para los fusibles solamente hay que, para desoldar, echar pasta de soldar, echar un poquito de estaño para dilatar en uno de los terminales, ¿no? Y utilizando un extractor de estaño hay que ir retirando el estaño, ¿no? Dependiendo de tu habilidad, también puedes simplemente calentar ambos lados, ambos pines o terminales eh, del fusible, ¿no? Y retirarlo rápidamente, ¿no? Para cambiar TRIACs, ya saben que el TRIAC básicamente viene soldado en la parte posterior. No se suele sacar con un cautín, aunque se podría, no digo que no se podría sacar con un cautín, pero lo normal es utilizar una pistola de calor, ¿no? Con una pistola de calor hay que recubrir el resto con un papel aluminio, teniendo en cuenta una de las caras que yo había explicado en clase, echar un poquito de pasta de soldar, ¿no? Eh, y luego calentar a una temperatura. La temperatura para calentar es para sacar un triac, normalmente va a depender de la pistola de calor, pero en una maquita puedes ponerle a 350 grados, en otras puedes ponerle hasta 400, pero es un momento, tú tienes que ir haciendo una especie de giro a unos 5 y 7 centímetros de altura hasta que se remueva el componente electrónico que se llama TRIAC y una vez que con una pinza veas que se mueve, lo retiras, ¿no? Es bastante sencillo en la práctica, ¿no? Pero eso hay que explicar. Sobre esto, ¿alguna pregunta, chicos? Ninguna, profesor, todo claro. Ok. Como tercer punto, quiero explicar, a ver, cuáles son las fallas comunes en discos duros y las ventajas de utilizar unidades SSD.
Las fallas comunes de un disco es la falla por golpe, donde se descalibra el disco y sé que el disco está descalibrado porque tiene un sonido específico, muy claro. Haciendo una enematopeya sería algo así como algo así. Entonces ahí me doy cuenta de que el disco se ha caído, se ha golpeado, ¿no? O ha sido utilizado al contrario. Recuerden que los discos, cuando es un gabinete tipo torre, la placa madre debe estar hacia abajo. Cuando le ponen al revés la placa madre hacia arriba, placa madre del disco, la placa principal del disco, suelen también descalibrarse con el tiempo. Cuando los discos duros están mal entornillados, o sea, un tornillo solamente tiene 2 tornillos y el disco queda más o menos inclinado, también suelen dañarse, se descalibran, ¿no? Esas son las fallas comunes en un disco duro. También se dañan los condensadores de la tarjeta principal del disco duro, se puede dañar alguna resistencia al cero, hay que cambiar, se puede dañar la tarjeta en su conjunto, hay que cambiar de tarjeta. ¿Qué más en un disco duro? El descalibramiento, las tarjetas, los condensadores SMD, alguna resistencia cero SMD que trabaja como fusible. El motor también suele dañarse muy de vez en cuando, es poco probable, pero a veces se daña. Eso sería en cuanto a discos duros. En unidades SSD dejan de funcionar el firmware, el chip ROM se dañan, la estructura de la SSD suele dañarse también, aparentemente sin motivo que se pueda explicar, simplemente se dañan y llegas un día y ya no da. Si tienes por ahí una unidad, una EPROM de la SSD, lo podrías pasar a la otra utilizando una pistolita de calor. Suelen dañarse las celdas de memoria, ¿no? Ahí casi prácticamente no la vas a poder recuperar. Pero las ventajas de utilizar unidades SSD principalmente radica en su velocidad de lectura y escritura, ¿no? Son más veloces leyendo y escribiendo, ¿no? Y además trabajan con unas interfaces más veloces. La más veloz actualmente es la PCI Express, ¿sí? En su formato M.2. Entonces estas unidades tienen formato SATA y M.2, ¿no? Y tienen interfaz de conexión. La interfaz de conexión también son SATA y M.2, ¿no? Eso tendrían que responder, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esta temática que acabo de explicar? Discos duros, ventajas, desventajas de unidades SSD. Tal vez las desventajas de las unidades SSD sean de que no pueden ser grabadas, o sea, tienen una cantidad de veces, aunque es suficiente, de escritura y de lectura, ¿sí? Si ya llegas a esa cantidad de veces, esas celdas que normalmente son chip NAND, de chip NAND, ya se deterioran y ya no vas a poder guardar información, mantener información en esa unidad SSD. Esa sería una desventaja tal vez, ¿no? Por lo demás, casi la mayoría de especificaciones técnicas son ventajosas con respecto a un HDD. ¿Alguna pregunta sobre discos duros, SSD, HDD? Y por último, ¿sí? Tendríamos la solución de fallas en mainboards, ¿no? Las mainboards es pues la tarjeta principal de todo ordenador, ¿no? Tiene un socket, dependiendo del socket va a ingresar una determinada marca de microprocesador, ¿no? Ahora, si ya identificaste qué marca va a ingresar, que por lo general son Intel o AMD, vas a tener que ver el número de socket para saber qué tipo de microprocesador en esa marca y qué modelo va a ingresar, porque no
puede ingresar cualquier tipo, cualquier modelo, ¿sí? Dependiendo si es un socket 775, 1366, si es 1200, ¿no? Va a variar en cuanto al recibimiento de microprocesador que va a tener por su arquitectura, ¿sí? Por ejemplo, en una tarjeta madre antigua que tiene socket 775, no voy a poder poner un microprocesador AMD, definitivamente, ningún AMD, porque el 775 es para Intel. Ya sé que es para Intel. Ahora, ¿qué modelos voy a poder instalar? Solamente modelos de procesadores Intel antiguos, ¿no? Dual Core, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad, ¿no? Ningún Intel Core i va a poder instalar porque los Core i no son o no están diseñados para Zócalo 775. Normalmente el número de contactos internos del socket es la numeración que trae, ¿no? Quiere decir que un 775 tendrá 775 contactos. Físicamente, lógicamente podrían ser menos, pero ya internamente en el zócalo compartido con los diversos buses que se tienen, sumarían 775 en teoría, ¿no? Más o menos. Por otro lado, ¿qué fallas tienen estas mainboards? Ya identifiqué qué marca ingresa, qué modelo ingresa, ¿no? Esto también está sujeto al tipo de RAM que utiliza. Por ejemplo, una 775 utilizará una DDR2 o 3. Un socket 1200, de hecho, va a utilizar, esa tarjeta madre va a utilizar DDR4 y así por el estilo. Dependiendo del socket, también va a tener su tipo de módulo de RAM. Ahora, ¿qué errores comunes hay en una tarjeta? Se dañan los transistores, se dañan los condensadores, las resistencias, ¿no? Las resistencias SMD suelen ser caseritas en estas tarjetas madre. También se daña la EEPROM o BIOS, ¿sí? Se daña, hay que regrabarlo. ¿Qué más se dañan? Los zócalos de las memorias RAM también suelen quemarse. Ahí, bueno, si una de ellas está bien, utilizar la restante. Los condensadores electrolíticos, los condensadores sólidos suelen dañarse bastante, tal vez sean los más comunes en dañarse en estas tarjetas madre. Y a ver, algo más que recuerde. Los zócalos también suelen dañarse cuando son de contactos y de repente estás distraído o distraída, sueltas algún objeto, puede ser el mismo microprocesador a estarlo sacando, se cae el microprocesador y daña los contactos del zócalo. También es común que dañen cuando son personas inexpertas que están dando mantenimiento, suelen doblar los contactos del zócalo para el microprocesador, ¿no? Entonces son las fallas de repente más comunes en cuanto a tarjetas madre. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esta explicación, comenten. Ahora, por otro lado, las tarjetas madres tienen puertos. Dependiendo de las tarjetas, pues tienen diversos puertos, ¿no? VGA o HDMI, DVI, que son para video, ¿no? Tienen puertos USB 3.0, puertos USB 2.0 o el puerto USB 1.0 en las máquinas antiguas, ¿no? ¿Qué más traen? Puertos de red o RJ45 para conectar un plug de un cable, ¿no? UTP. Y el conector es también denominado RJ45. Ese puerto que va en la tarjeta madre se llama Ethernet. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen diversos slots, entre los que más, digamos, resaltan son los slots PCI Express y Mini PCI Express. Ambos son
el PCI Express es para tarjetas de video generalmente, aunque puede soportar una tarjeta de red inalámbrica, y el PCI Express es para una tarjeta controladora casi de cualquier tipo que tenga PCI Express, pero generalmente es para una tarjeta controladora de red inalámbrica. También toda placa madre tiene el BIOS, ¿no? Que es o en la memoria de PROM, y dentro de esta memoria de PROM hay un firmware que se llama BIOS, ¿no? También está dentro de esta el programa POST, que permite revisar los componentes elementales para que arranque un computador. Luego el BIOS ya el resto de componentes para que arranque el computador, ¿no? En el BIOS se puede configurar la hora, la fecha, el método de arranque, el tipo de arranque, algunas especificaciones del microprocesador, como por ejemplo, si quieres overclockear el microprocesador o asignarle mayor frecuencia o menor frecuencia, puedes configurar el password, ya sea del BIOS, password para el sistema, o de arranque, o password también para una unidad HDD o SSD, ¿no? Entonces, dependiendo de la marca del BIOS, vas a tener diversas opciones, ¿no? Entre ellas las que te estoy comentando. ¿Qué más encontramos en la tarjeta madre? Los puertos de audio, o un puerto de audio. Ahí va conectado el puerto de audio del panel frontal del gabinete. ¿Qué más tenemos? En algunos gabinetes tenemos conectado un parlante, y en la mayoría un speaker que te va a permitir detectar alguna falla en el computador por intermedio de pitidos. Por ejemplo, un pitido como ti, 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 que son pitidos, 3 pitidos seguidos, cortos, te identificarían falla en la memoria, ¿no? Entonces, dependiendo del BIOS, de la marca del BIOS, del sistema básico de entrada y salida, me refiero, vas a tener un sinnúmero de pitidos para identificar qué componente está dañado en el computador. ¿Okay? Ya había hablado de los zócalos para memoria RAM. Bueno, creo que eso sería todo en cuanto a mainboards, ¿no? Lo más elemental, lo más básico, el meollo, ¿no? Aunque en clase siempre he tratado de hacer una sesión detallada, ¿no? Pero en resumen sería eso. Eso sería lo que tendrían que interiorizar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Comenten. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, chicos? A ver, antes de habilitar ya su evaluación de recuperación. No, profesor. No, perdón. ¿Por qué creen que estoy dando la retroalimentación? Comenten. Para la recuperación. Ajá, claro, porque son preguntas fijas que van a venir en la recuperación, Y nadie está apuntando. ¿sí? Y nadie está interiorizando, ni apuntando, ni atendiendo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ya son preguntas fijas, y también porque son preguntas elementales que tú tienes que saber sí o sí. Así, como se dice, ya eso, así como que te despiertas y haces un aseo bucal, ¿no? Igualito, igualito. Digamos, eso debe estar ahí interiorizado. Te despiertas y tú como técnico en ATI tienes que de repente ver eso, revisar, ¿no? Revisar. Hay buenos TikTokers que, por ejemplo, hablan sobre hardware. Sería bueno, ¿por qué? ¿Por qué en TikTok? Porque te dan un resumen, ¿sí? De lo que
tienes que conocer, ¿no? En un minuto te hablan de un tema complejo que cualquiera de nosotros podría hablar en una hora o más, ¿no? Entonces, como que tienes la esencia ahí, ¿no? Y eso es. O sea, el TikTok no es solamente para hacer trends y bailar, hacer tus pasitos, ¿no? También puedes encontrar información valiosa, ¿sí? De esto, de diseño gráfico, de lo que te guste, de lo que te guste. Entonces, esa recomendación les doy, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Preguntas? Profesor, disculpe, ¿también va a habilitar las tareas? Sí, sí, voy a habilitar las tareas. Primero voy a habilitar las tareas y luego voy a habilitar la evaluación. En cuanto esté habilitada la evaluación, yo les voy a especificar por el grupo, ¿sí? De acuerdo a la retroalimentación, voy a seleccionar solamente las preguntas que estoy mencionando. Y también van a ser mapas mentales como en eh, la evaluación anterior, ¿no? Ah, me olvidaba de algo. No les expliqué eh, cómo funciona un transistor, ¿no? A manera de resumen, podríamos decir que un transistor es un semiconductor, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona como un interruptor electrónico o como un amplificador. ¿Sí? Un transistor está compuesto por tres terminales conectados a un material semiconductor, ¿no? Estas terminales se conocen como emisor, base y colector. La corriente eléctrica fluye entre el emisor y el colector, ¿sí? Cuando se aplica una señal de voltaje a la parte posterior que se denomina base. Entonces, esta señal de voltaje controla el flujo de corriente entre el emisor y el colector. Le da un flujo de corriente en específico, el que necesite, ¿sí? Entonces, por eso es que indico que el transistor puede utilizarse como un interruptor, ¿no? Para controlar precisamente este flujo de corriente entre estos dos circuitos, ¿sí? O cuando trabaja con un amplificador, aumenta la señal de entrada, ¿sí? ¿Qué señal va a entrar? La incrementa. ¿Por qué? Porque se supone que se necesita mayor señal de entrada, ¿no? Eso tendrían que explicar en un mapa mental, ¿no? Eso tendrían que explicar en un mapa mental. ¿Alguna duda? ¿Se entendió eso o no? Eso es un resumen. Podríamos hablar todo un día de transistores, ¿no? Porque los hay de todo tipo, pero lo que les acabo de explicar es un resumen que tendrían que graficar, ¿no? ¿Preguntas? ¿Se entendió o no? Comenten. ¿No hay preguntas? En el chat. A ver, vamos a revisar el chat. Vamos a revisar el chat. Ah, ya. ¿Cuál es la máxima nota en el examen de recuperación? Dicen eh, bueno, para Axel primero, bueno, sí, 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 sí. Tres capas, NPN, PNP, sí, 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 sí. Justamente son diversos materiales semiconductores el que se utiliza, ¿no? La otra era, eh, ¿cuál es el máximo de nota en el examen de recuperación? ¿Cuál es el máximo de nota en el examen de recuperación? Pues el examen de recuperación, la máxima nota, digamos, es 20, ¿no? Pero en el caso específico que les voy a dar preguntas sencillas, prácticamente las que ya había tomado, ¿no? Va a ser en base a 13.
Ahora, si alguien me dice, profe, yo quiero dar en base a 20, pues les habilito el resto de preguntas y ya, normal, pueden hacerlas todas. No hay problema. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Van a haber 3 preguntas en base a 13, 4, 4 y 5 puntos, o pueden haber 5 preguntas en base a 20, todas con 4 puntos. Los que quieran me dicen para habilitarles las 2 preguntas adicionales, pero van a ser otras preguntas, ¿no? No van a ser las preguntas fáciles que les quiero poner para 13 puntos. ¿Sí? Y muchos dirán, ¿por qué? Porque lógicamente, uno, que les estoy dando la retroalimentación, dos, de que tienen mayor ventaja de haber estudiado, si es que lo han hecho, ¿no? Por el tiempo, porque están dándolo una semana después. Tres, porque prácticamente, no digo que sean las mismas preguntas, prácticamente serían las mismas preguntas. ¿Sí? Entonces es ilógico que ahora te saques 20 y alguien que ha estudiado, se ha esforzado, ha hecho todo, que máximo en el turno de ustedes ha llegado a 19, ¿no? Nadie ha llegado a 20, pero sí hay varios 19. ¿Sí? Hay 18 también, y 17. ¿No? Y como que también hay 0 ceros, hay 0,3, 0,5, ¿no? Ya, bueno, es por eso. Sí, en cuanto a las tareas, vuelvo a repetir, no sé si me he dejado de entender temprano, no se preocupen, si hiciste la tarea, no hay problema. ¿Sí? Salvo que de repente no funcione tu link, revisa tu link, ¿no? Revisa tu link, ya saben que las notas aparecen en cuanto presenten todos. Yo estoy dando oportunidad a que vayan a presentar nuevamente, ahorita los voy a volver a activar, ¿sí? Incluso las notas que aparecen probablemente ya no van a aparecer, porque vuelvo a activar la tarea, ¿no? Pero en eso no te preocupes, si has hecho una buena tarea, te has esforzado, normal, ¿no? Recuerden que en mi caso particular, como seguramente en los demás casos de otras unidades, yo reviso minuciosamente sus tareas, ¿no? No es que me envíes un link y luego no funcione, o sea, de otra tarea. Eso no funciona conmigo, ya lo saben, ya tienen una experiencia en un curso anterior conmigo. No, yo reviso de manera minuciosa. Entonces, de ahí no te preocupes. Si has hecho un buen trabajo, despreocúpate de tareas, ¿no? Solamente rinden recuperación los que no han hecho alguna tarea, ¿no? Y ahí van a especificar en el punto 1. Rindo la evaluación de recuperación porque no presenté la tarea 4 y 5, qué sé yo. Ahora, que la tienes que presentar ahorita que voy a activar, sí la tienes que presentar. De presentar la tienes que presentar, pero vas a rendir tu evaluación de recuperación adicionalmente, ¿no? Porque las tareas presentadas a destiempo solamente te van a valer, ponle 8 puntos, a lo mucho, ¿no? Tal vez si has hecho un excelente trabajo, 10 puntos, ¿no? Y si no presentas, 0 puntos. Eso ya lo había dicho en la primera unidad didáctica que llevaron conmigo. Ahorita también les vuelvo a recalcar, siempre en clase les estaba indicando que las tareas para mí son importantísimas, ¿no? Es importantísima. Tal es así que les dije, si es que ustedes hacían buenas tareas, incluso ya rendir la evaluación era como un adicional, ¿no? Era como un adicional, un plus, o algo para mejorar tu nota, para sacar una excelente nota, ¿no? Entonces, ya pues dicho esto, ahorita habilito las tareas, no sé si hay alguna otra pregunta, me comentan. Si hay preguntas, me comentan para absolverlas de una vez y puedan rendir su evaluación. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, los estudiantes que rindieron una buena evaluación, hicieron todas sus tareas y han practicado, ¿no?
ya podemos retirarnos. Ya se retiran de la sesión. Los estudiantes que no han enviado alguna tarea, que han dado una mala evaluación de la segunda capacidad, o que no han practicado, o en su conjunto tienen la combinación de los 3 o 2 de estas, se quedan para rendir su evaluación de recuperación. ¿Ok? Entonces, en el punto 1, ¿por qué estoy rindiendo mi evaluación? Y en el punto 2, su link de todos los mapas conceptuales que pido en un archivo en PDF. ¿Ok? ¿Eso está claro? Comento. A ver, no entendí. Acá hay una pregunta. Dice, profesor, solo fue una tarea, después todo aprobado. ¿Tendría que dar la recuperación? No, para dar la recuperación, en caso solamente es una tarea, diría que suba solamente la tarea en cuanto voy a habilitar yo ahorita. No hay necesidad de recuperación, José. ¿Ok? Y eso yo lo había dicho ya a inicio de curso y siempre lo he repetido, ¿no? Una tarea no es tan vital porque, qué sé yo, se me pasó, qué sé yo. Pero si ya son 2 tareas, ahí sí, recuperación. ¿Sí? Subir las tareas y rendir también tu recuperación. ¿No? O en todo caso, a ver, vamos a ver, ¿no? Los que tienen tareas por subir, solamente suban sus tareas. Ya no rinden recuperación si aprobaron la evaluación de la segunda capacidad. ¿Sí? Ahí en ese sentido les voy a apoyar a todos por igual. ¿Sí? Repito, los que ya rindieron, o sea, los que ya solamente les falta tarea, pero sí aprobaron y asistieron a las sesiones presenciales en la práctica, solamente suban su tarea. Solamente suban su tarea para que no se aglomeren ahora que estamos ya en finales, ¿no? Entonces, solamente suban su tarea. Ya no den su recuperación. Para los estudiantes que sí desaprobaron, no enviaron tareas, ¿no? O incluso solo desaprobaron la evaluación de recuperación, rinden la evaluación de la segunda capacidad, rinden su recuperación. ¿Sí? Entonces, para poner en contexto a todos y no me estén preguntando luego, presten atención. Si solamente me falta 1 o 2 tareas, subo mi tarea. Siempre y cuando haya aprobado mi examen de la segunda capacidad. Si no envié tarea, si no aprobé el examen, rindes recuperación. Si no aprobé el examen, rindo recuperación. Y otra opción para rendir recuperación sería no haber asistido a las prácticas. Y no aprobé el examen, rindo recuperación. ¿Sí? Solo en esos casos. ¿He sido claro o no? Coméntenme, por favor. Sí, Renzo, 12 es recuperación. 12 es recuperación. Salvo que te quieras quedar con el 12, que no es una baja nota. O sea, es desaprobado, pero no está tan baja porque máximo vas a poder llegar a 13. Salvo que no quieras dar evaluación, no hay problema, no la das, porque está bastante alto, ¿no? Pero saca imagínate que no has entregado tareas, un puntito te va a favorecer, ¿no? Si no entregaste tareas, pero si has entregado tareas, solamente en el examen sacaste 12, no hay problema, creo yo. Ustedes mismos ahí saquen también sus propias conclusiones, pues, ¿no? Recuerden que la evaluación de recuperación, salvo que quieras darlo en torno a 20, que ya dije, que sí se puede, solicitándolo de algún examen especial, el resto va a llegar máximo a 3. No hay problema. ¿Sí? Ahí esa parte evalúenla, pues, ¿no? De repente entregué todas mis tareas, llegué a todas mis prácticas, solamente en el examen me saqué 12, no te va a afectar en mucho.
Evalúalo. Listo, los demás ya podemos retirarnos. Voy a habilitar las tareas ahorita y luego, más o menos en unos 20 minutos, ¿tienen clases de acá? A ver, coméntenme. Para darles más tiempo. No, No, no hay clases. ya, entonces si no hay clases, les voy a dar más tiempo, más o menos hasta las 12 puede ser. Voy a calcular el tiempo en el cual lo habilito para que rindan su evaluación. No es tan similar, si bien es la temática, no es tan similar al examen anterior. No vayan a copiar y pegar sus mapas, ¿ya? Y menos si lo han hecho mal y te califique mal, ¿no? Eso sí les recomiendo. Ahorita lo habilito, ¿ya? De mi parte, si no hay más preguntas, pues un abrazo a todos, éxitos para todos. Y ya pues, ¿no? Si es que ya no aprueban en esta recuperación, no aprobaran la unidad didáctica, ya se van a la otra recuperación de la próxima semana, que ahí es en presencial. ¿Sí? Ok, chicos, entonces yo voy a dejar de grabar. Un fuerte abrazo a todos. Hey, mi cámara está desactivada. Voy a dejar de grabar. Un fuerte abrazo a todos. Y nos veríamos la próxima sesión. ¿Ok? Los que tienen que dar, ya les expliqué quiénes. Los que están bajos en el curso, mejor dicho, rinden su evaluación. Y ahí especifican por qué estarían rindiendo. Siempre es bueno. Y pues por lo demás, nos veríamos de repente con algunos, de repente con ninguno, ya en la próxima evaluación de recuperación de la recuperación. Allí tengan en cuenta que yo ya no soy el que tomo la evaluación, ahí ya es otro docente quien toma la evaluación, entonces ahí ya tendrían que prepararse, pero no creo. Con esta explicación y esta retroalimentación no creo. No, pero bueno. Ahora sí, un abrazo a todos. Ya conmigo voy a mutear mi micrófono, voy a quitar mi cámara y voy a habilitar las tareas y la evaluación, ¿ok? Y yo les estoy comunicando por el grupo. Bye, chicos, se cuidan. Tanto una feliz Navidad, creo que nos vamos a ver con algunos. Bueno, para los que no, aunque es creo que bastante prematuro, porque todavía falta como casi una quincena, pasen una feliz Navidad, un fuerte abrazo para todos. Pero seguramente por alguna razón nos veríamos en la institución, porque nosotros estamos laborando para hasta fechas, creo que hasta incluso después de Navidad. Y quiera que no, por algún papeleo, qué sé yo, nos veríamos, pero o antes de Navidad, pero yo igual nos vamos a ver. Pero si no, un fuerte abrazo, que la pasen genial, que la pasen lindo, que la pasen en unión familiar. Y pues chicos, que pasen una feliz Navidad en caso ya no nos comuniquemos. Cuídense mucho. Hasta pronto, creo yo, si Dios lo permite.